Era un día despejado, un 15 de septiembre de 1912, y Guadalajara se encontraba envuelta en una atmósfera de fiesta. Los cimientos de la ciudad, que a lo largo de los años habían sido testigos de las gestas de la Revolución Mexicana y de las grandes familias que marcaron el paso de la historia, ahora se preparaban para una celebración que dejaría huella en todos los que fueron parte de ella. La iglesia de San Francisco, con su arquitectura barroca y su imponente fachada, era el lugar elegido para lo que muchos veían como la boda del año. Aquel día, parecía que el tiempo se detenía, que todo giraba alrededor de Elena Vázquez y Ricardo Mendoza, los novios cuya unión prometía ser el perfecto reflejo de la alta sociedad tapatía. Elena Vázquez, hija de don Aurelio Vázquez, uno de los hombres más respetados de Guadalajara, estaba a punto de dar un paso crucial en su vida. La familia Vázquez era conocida no solo por su vasta fortuna, sino también por su influencia política y social. Don Aurelio, un hombre de principios estrictos, había trabajado incansablemente para consolidar el legado de su familia, y ese legado debía mantenerse intacto, sin sorpresas ni escándalos. Elena, como hija única, había sido educada para convertirse en la perfecta esposa de un hombre que no solo estuviera a la altura de la familia, sino que contribuyera al esplendor de la misma. Ricardo Mendoza, el novio, había sido elegido. A simple vista, era el hombre perfecto. Alto, de rostro sereno y bien afeitado, su porte elegante y su estilo impecable encajaban perfectamente con la imagen que la familia Vázquez deseaba proyectar. Su manera de hablar era pulida, su sonrisa siempre amable y su comportamiento tan calculado que parecía haber sido modelado por años de clases de etiqueta. Hablaba francés con fluidez. Conocía todos los protocolos y costumbres de la alta sociedad y tenía la capacidad de hacer sentir a cada invitado como si fuera el más importante en la sala. La ceremonia en la iglesia fue todo un espectáculo. Los invitados, vestidos con trajes de gala, llegaron puntualísimos, y el murmullo que se escuchaba en el aire solo era interrumpido por el suave sonido de los pasos de los sacerdotes, mientras el padre Miguel, con su voz profunda y llena de solemnidad, presidía la ceremonia. Las paredes de la iglesia, cubiertas de dorados y mármoles, reflejaban la luz del sol que se colaba a través de los vitrales, dándole un toque celestial al momento. El altar estaba decorado con flores blancas, principalmente lirios y rosas, las flores que simbolizaban la pureza y la virtud, cualidades que, para la familia Vázquez, representaban lo que debía ser un matrimonio. Y en el centro de todo, Elena caminaba hacia el altar. Su vestido, hecho a mano en París con encaje francés, estaba adornado con detalles de perlas y bordados que reflejaban la delicadeza de su figura. Cada paso que daba se sentía como un baile, ligero y lleno de gracia, como si estuviera flotando sobre la tierra. Elena no veía nada más allá de la figura de Ricardo. Estaba completamente cautivada por él, por su presencia, por su forma de hablarle y de cortejarla durante los meses previos. Había algo en su forma de ser que la hacía sentir que todo lo que había soñado en su vida estaba a punto de materializarse. Para ella, él era el hombre que había llegado para darle una nueva vida, un futuro lleno de amor y prosperidad. Don Aurelio, el padre de Elena, miraba a su hija con orgullo y satisfacción. A sus ojos, todo estaba en su lugar, la unión de dos familias, la continuidad de un legado y un matrimonio que sería el cimiento de un futuro lleno de posibilidades. La sonrisa del patriarca era la de un hombre que sentía que había tomado la decisión correcta. Pero en el aire, como una sombra invisible, había algo que comenzaba a rondar, algo que no se podía ver a simple vista, pero que estaba allí, esperando a ser descubierto. Y eso tenía que ver con las manos de Ricardo Mendoza. Las manos de un hombre, aunque puedan parecer un detalle menor en medio de una ceremonia tan grandiosa, son mucho más que eso. Las manos cuentan historias, revelan secretos que las palabras no pueden ocultar. En un lugar como Guadalajara, donde la alta sociedad valoraba tanto la apariencia, las manos de un hombre eran un indicador de su clase social, de su oficio y de su educación. Las manos limpias, bien cuidadas, sin marcas ni cicatrices, eran sinónimo de estatus, de respeto, de pertenecer al mundo de los hombres de negocios, de los intelectuales y de los políticos. Ricardo, como todos los hombres de buena familia, debía tener las manos perfectas. Pero las manos de Ricardo, las mismas que ahora sostenían las de Elena con tanto cuidado y amor, escondían algo. Bajo esos guantes blancos, que tan bien se ajustaban a sus dedos, algo no estaba bien. Algo que, en el momento más inoportuno, se dejaría ver. Las cicatrices,
invisibles a los ojos de los demás, eran demasiado profundas y marcadas para que alguien que había vivido en el confort de la alta sociedad las tuviera. Esas cicatrices no provenían de un accidente trivial, ni mucho menos de un accidente con una maquinaria en su negocio de aguacates, como él había explicado una vez. El problema era que esas cicatrices eran las de alguien que había llevado una vida mucho más dura, una vida que no encajaba con la imagen de comerciante respetable que había mostrado. Aquellas marcas, que corrían a lo largo de sus dedos, eran las cicatrices de un hombre que había trabajado con herramientas mucho más peligrosas y mucho más oscuras que las de cualquier comerciante. Eran las cicatrices de un hombre que había estado involucrado en un oficio de que no debía hablarse, un oficio que requería valentía, pero también la capacidad de ocultar una vida completamente distinta. ¿Quién era realmente Ricardo Mendoza? La pregunta rondaba, aunque nadie, ni siquiera Elena, pensaba en ella. Para ella, él era el hombre que había conquistado su corazón, el hombre que le había prometido un futuro lleno de amor y estabilidad. Pero las cicatrices de Ricardo eran la primera pista de que, bajo esa fachada perfecta, algo mucho más siniestro se escondía. En ese momento, mientras el sacerdote comenzaba a pronunciar las palabras que sellaban su destino, nadie sabía que esa boda perfecta, esa unión tan celebrada, estaba destinada a convertirse en el comienzo de una historia mucho más oscura que cualquiera podría haber imaginado. Si ya te está enganchando la historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir descubriendo qué sucede con Elena y Ricardo. La historia está apenas comenzando y te aseguro que lo que viene no te lo esperas. Don Aurelio Vázquez, el patriarca de la familia, era un hombre que siempre confiaba en su instinto y su experiencia. A lo largo de su vida, había forjado su reputación con base en su meticulosa atención a los detalles, en su capacidad para leer las situaciones y las personas con una precisión impresionante. Como cabeza de la familia Vázquez, había aprendido a manejar los negocios, a gestionar las relaciones sociales, sobre todo, a mantener la imagen de su linaje intocable. La fortuna y la dignidad de la familia eran lo más importante, y para mantenerla intacta, don Aurelio sabía que no podía dejar nada al azar. El matrimonio de su hija Elena con Ricardo Mendoza era, desde el principio, un asunto que lo llenaba de orgullo. El joven Ricardo parecía cumplir con todos los requisitos, un hombre educado, con modales impecables, de buena familia, un comerciante con dinero y contactos en Michoacán. Las cartas de recomendación de otros comerciantes, las transacciones comerciales verificadas, los registros de propiedad que mostraban tierras a su nombre, todo parecía en orden. Y, por supuesto, la familia Mendoza tenía la influencia necesaria para garantizar que la unión fuera beneficiosa para los intereses de los Vázquez. Don Aurelio, no obstante, no era un hombre que confiara ciegamente en los papeles. Sabía que detrás de cada rostro amable, de cada sonrisa cautivadora, siempre podía haber algo que no se veía a simple vista. Era un hombre que prefería conocer a fondo a las personas con las que trataba, especialmente cuando se trataba de la persona que iba a entrar en la familia y llevarse a su hija, la joya de su vida. Así que, aunque todo parecía perfecto sobre el papel, don Aurelio no dejó de hacer sus propias investigaciones. Conocía bien cómo manejar la información, cómo contactar a los intermediarios adecuados para obtener respuestas y cómo asegurarse de que nada quedara en la oscuridad. Se encargó personalmente de verificar la autenticidad de los negocios de Ricardo. Enviaba cartas a varios comerciantes de la región de Michoacán pidiendo referencias sobre su negocio de aguacates, confirmando sus transacciones, asegurándose de que todo estuviera en orden. Las respuestas fueron positivas, incluso elogiosas, lo que solo aumentó la confianza de don Aurelio en el futuro de la familia. Sin embargo, había algo que no podía encontrar en ningún documento. Algo que, por más que lo buscara, no lograba encajar. La historia de Ricardo, tal como la contaba, no parecía cuadrar del todo con la imagen que había construido. Pero lo que más lo desconcertaba no estaba en los papeles, ni en los informes de negocios. Estaba en un pequeño detalle que parecía insignificante para todos los demás, las manos de Ricardo. Algo en ellas, aunque perfectamente ocultas bajo los guantes de seda que usaba con frecuencia, lo hacía dudar. Durante su investigación, don Aurelio escuchó comentarios y rumores vagos sobre el joven Ricardo. Un amigo cercano de la familia, que había tratado con él en negocios menores, mencionó en una conversación que había notado algo extraño en sus manos. Al principio, don Aurelio desestimó estos comentarios, pensando que eran solo chismes. Pero con el paso de los días, esa duda seguía rondando su mente. ¿Por qué Ricardo nunca se quitaba los guantes, incluso en eventos informales como la cena de ensayo? ¿Por qué?
Cuando se le ofreció pan en la cena, él apresuró el movimiento de sus manos bajo la mesa para evitar que alguien las viera. La cena de ensayo, que fue organizada la noche antes de la boda, fue el momento que encendió la chispa de la sospecha. Ricardo, que en otras ocasiones se mostraba relajado y alegre, se comportó de manera extraña cuando le ofrecieron un trozo de pan. Estaba claro que se sentía incómodo. Sin que nadie más lo notara, sus manos se desplazaron rápidamente hacia abajo, como si intentara ocultarlas a toda costa. Este pequeño gesto no pasó desapercibido para don Aurelio, quien observaba atentamente cada uno de los movimientos de su futuro yerno. Algo no estaba bien. A lo largo de la noche, don Aurelio se concentró más en esas manos. A medida que observaba los gestos de Ricardo, un sentimiento inquietante comenzó a formarse en su pecho. Las manos de un hombre, pensó, pueden decir mucho sobre su vida, sobre quién es realmente. Y las manos de Ricardo, aunque bellamente cubiertas por guantes blancos, no encajaban con la imagen que él había proyectado. Al principio, don Aurelio pensó que las cicatrices en sus manos podrían ser el resultado de algún accidente menor en la juventud, tal como Ricardo había contado. La explicación que había dado sobre un pequeño accidente mientras trabajaba con una de las máquinas de negocio familiar parecía plausible. ¿Quién no había tenido algún pequeño accidente en su vida? Pero algo en la historia no le convenció. Algo en la manera en que Ricardo evitaba que la gente mirara sus manos le dio la sensación de que no todo era tan simple como lo pintaba. En ese momento, don Aurelio comenzó a pensar que quizás esas cicatrices eran el rastro de una vida que Ricardo no quería revelar. Las marcas en sus manos, profundamente grabadas, no parecían ser cicatrices comunes. Eran líneas irregulares, como si hubieran sido formadas por herramientas duras, por trabajo constante y peligroso. Un hombre que había vivido en la comodidad de los negocios no debería tener ese tipo de marcas. Eso no cuadraba. ¿Qué estaba ocultando Ricardo? ¿Qué había hecho realmente en su vida antes de llegar a la familia Vázquez? Don Aurelio, incapaz de dejar de pensar en esas manos, decidió investigar más a fondo. Quería estar seguro de que su hija no se estaba metiendo en algo que pudiera poner en peligro su futuro. A partir de ese momento, la sospecha de que algo oscuro se escondía detrás de Ricardo comenzó a crecer. Sin embargo, no podía darle a Elena una respuesta clara, pues no tenía pruebas concretas. Solo tenía intuiciones y observaciones que no podía dejar de conectar. Las manos de Ricardo, en todo su misterio, empezaron a representar el primer indicio de una verdad que aún estaba lejos de ser revelada. Para don Aurelio, el hombre perfecto que había visto en Ricardo comenzaba a desmoronarse, y con ello, también lo hacía la ilusión de que esa boda sería el punto culminante de su legado familiar. Si te está gustando cómo se va desenvolviendo la historia, suscríbete al canal y asegúrate de activar las notificaciones para no perderte el giro inesperado que se viene. Lo que viene podría cambiarlo todo. Carmen Flores era una mujer observadora. Enfermera de profesión y prima cercana de Elena, había pasado gran parte de su vida en contacto con el sufrimiento humano, algo que le había enseñado a leer los rostros y los cuerpos con una precisión que pocos podían igualar. Para Carmen, las manos eran una de las partes más reveladoras de una persona. Como enfermera, había visto todo tipo de heridas, cicatrices y marcas de diferentes orígenes. Había tratado con hombres que venían de trabajos duros, de campos agrícolas, de fábricas o minas. También había tratado a aquellos que, por una razón u otra, se encontraban en la sala de emergencias después de un accidente. Pero cuando observó las manos de Ricardo Mendoza, algo en su interior se encendió, como si una alarma se activara sin que pudiera evitarlo. La cena de compromiso, organizada la noche anterior a la boda, fue el escenario de su inquietud. Carmen, que había llegado para acompañar a su prima y estar al tanto de los detalles médicos en caso de que alguien sufriera algún malestar por el esfuerzo de los preparativos, nunca imaginó que esa noche sería testigo de un descubrimiento que cambiaría su percepción de todo lo que había creído hasta entonces. Durante la velada, en medio de risas y conversaciones animadas, Carmen no pudo evitar fijarse en las manos de Ricardo cada vez que levantaba su copa de vino o hacía algún movimiento con los utensilios. Las cicatrices, en principio apenas visibles, no fueron lo que más llamó su atención, sino la forma en que él se las cuidaba, como si estuviera evitando que alguien las viera. Mientras se conversaba con los demás, Carmen notó un leve cambio en su postura cada vez que alguien extendía la mano. Había algo en su actitud que parecía demasiado calculado. ¿Qué estaba intentando ocultar? Carmen,
Acostumbrada a leer a las personas y a no dejar pasar detalles como esos, no pudo evitar acercarse discretamente a la mesa en un momento en el que Ricardo dejó sus manos sobre la mesa, sin guantes, mientras se distraía con una conversación. En ese instante, su mirada se posó por completo en las cicatrices que marcaban sus dedos. En particular, las que corrían de manera irregular a lo largo de su palma y entre los nudillos. No eran las cicatrices suaves de un hombre que hubiera trabajado en el campo o en un negocio de comercio. Esas cicatrices tenían un patrón específico, una irregularidad que Carmen había visto muchas veces en los pacientes que llegaban al hospital de emergencias, hombres que manipulaban explosivos. Carmen había pasado años trabajando en el pabellón de emergencias del Hospital General, donde había tratado a varios hombres que llegaban con quemaduras, cortaduras y cicatrices de todo tipo, algunas de las cuales pertenecían a personas que trabajaban en minas o en el manejo de dinamita. Las cicatrices que veía en las manos de Ricardo no podían ser casuales. Eran marcas de alguien que había estado en contacto con mechas fulminantes y con cargas explosivas. Los patrones eran inconfundibles. A medida que su mente comenzaba a conectar los puntos, Carmen también notó algo aún más perturbador. Pequeñas quemaduras circulares en sus muñecas, apenas visibles bajo los puños de su camisa. Esas marcas, que podrían haberse confundido con quemaduras accidentales o de algún trabajo manual común, eran en realidad las cicatrices que dejaban los hierros calientes utilizados para marcar herramientas robadas. Carmen lo había visto en su tiempo en el hospital. Los hombres que trabajaban en campamentos mineros, aquellos que robaban o se involucraban en actividades clandestinas, solían marcar sus herramientas para identificarlas, y a menudo esa misma marca terminaba quedando en la piel. A veces, los criminales que eran apresados también eran marcados de la misma manera. Las marcas en las muñecas de Ricardo, de esa forma tan sutil, indicaban que había algo mucho más turbio en su pasado. Carmen no era una mujer propensa a apresurarse a sacar conclusiones, pero en este caso, las piezas encajaban con una precisión aterradora. No podía ignorar lo que estaba viendo. No podía pasar por alto los indicios que sus ojos le ofrecían. Ricardo Mendoza, el hombre que parecía ser el novio perfecto para su prima Elena, no era quien decía ser. Las cicatrices en sus manos eran la prueba de una vida que no se ajustaba a la imagen de un respetable comerciante de aguacates, ni mucho menos de un hombre de buena familia. Había algo más en su pasado, algo que estaba siendo cuidadosamente oculto. Carmen, aunque tentada a hablar de inmediato con Elena o con don Aurelio, sabía que debía ser cautelosa. No tenía pruebas concretas, solo sus observaciones y su conocimiento del cuerpo humano. Sabía que acusar a alguien sin tener evidencia sólida podría arruinar no solo su relación con su prima, sino también su propia reputación dentro de la familia. Sin embargo, esa sensación incómoda en su pecho no la dejaba tranquila. Algo en su intuición le decía que debía seguir investigando, que las manos de Ricardo, esas manos que tanto intentaba ocultar, eran la clave para desvelar la verdad. Los días siguientes a la cena de compromiso se volvieron un torbellino de dudas y sospechas. Carmen comenzó a investigar por su cuenta, sin revelar sus intenciones a nadie. Comenzó a preguntar discretamente a algunas personas de la ciudad sobre Ricardo, a investigar su vida pasada, a buscar cualquier dato que pudiera confirmar lo que ella sospechaba. Sin embargo, cada vez que se adentraba más en la vida de Ricardo, más preguntas surgían, y cada vez la respuesta parecía más inquietante. Los registros que había logrado obtener indicaban que Ricardo Mendoza no tenía antecedentes criminales registrados, ni había cometido ningún delito obvio. Pero Carmen no podía quitarse de la cabeza las cicatrices y las quemaduras que había visto en sus manos. Carmen no sabía qué hacer con esa información. ¿Debería contarle a Elena lo que había descubierto? ¿Sería suficiente lo que ella había observado para alertar a su prima sin causar un desastre? La situación era delicada, y su corazón le decía que debía actuar con prudencia, pero la incertidumbre la consumía. Lo único que sabía con certeza era que Ricardo Mendoza no era quien decía ser, y que las cicatrices de sus manos eran la evidencia más clara de una historia oculta que, tarde o temprano, saldría a la luz. Llamado a la acción. ¿Qué piensas de lo que Carmen acaba de descubrir? ¿Cómo crees que terminará este misterio? Si te apasiona esta historia y quieres saber más, suscríbete ahora y no te pierdas los próximos episodios de esta increíble trama. Lo que viene es aún más impactante. Lo que Carmen no sabía, y lo que nadie en la familia Vázquez podría haber imaginado, era que Ricardo Mendoza no solo había estado cortejando a Elena por amor. Durante los meses previos a la boda, había estado trazando un plan mucho más oscuro y calculado. Cada paso que daba, cada gesto que mostraba,
Cada palabra que decía no eran más que piezas de un rompecabezas cuidadosamente elaborado para infiltrarse en la familia Vázquez y apoderarse de su fortuna. Para él, la boda no era el final de un romance, sino el inicio de su mayor golpe criminal. Ricardo había estudiado a la familia Vázquez como un espía profesional. Sabía todo sobre ellos, sus costumbres, su rutina diaria, la forma en que funcionaban las cosas en la casa. Había observado cómo don Aurelio se encargaba de los negocios de la familia y cómo Elena, aunque un poco ajena a los detalles financieros, confiaba plenamente en su padre. A medida que pasaban los días, Ricardo se aseguraba de hacer preguntas, de interesarse por todo lo que tenía que ver con la familia, pero siempre con el pretexto de ser el yerno perfecto, el que deseaba integrarse, el que quería ser parte de ese mundo. Pero detrás de esa fachada de interés y dulzura, se estaba gestando una intención mucho más oscura. No era solo la fortuna de la familia lo que Ricardo quería. Quería el control. Quería tener acceso a los bienes más valiosos, a los secretos que los Vázquez mantenían a salvo en las cajas fuertes, a los contratos que representaban su riqueza, a los documentos que podían darles acceso a tierras y propiedades. Ricardo se dedicó a memorizar la estructura de la casa con una precisión inquietante. Cada rincón, cada pasillo, cada habitación, cada objeto de valor fue cuidadosamente registrado en su mente. Sabía cuándo los sirvientes se iban a descansar, conocía la ubicación exacta de las cajas fuertes en el despacho de don Aurelio y en la biblioteca privada, y tenía en su cabeza todos los horarios de la familia. A qué hora comían, a qué hora salían a pasear, y cuándo estaban más vulnerables. Nada pasó desapercibido para él. Su comportamiento durante la boda y la recepción fue el colmo de la perfección. Mientras todos celebraban el inicio de su nueva vida con Elena, Ricardo se movía entre los invitados con la gracia de un hombre que no tenía prisa, como si estuviera disfrutando de cada momento. Pero en realidad, estaba vigilando todo, memorizando cada detalle, calculando cada movimiento, observando cómo se comportaban los miembros de la familia y cuáles eran sus puntos más débiles. Durante la recepción, Carmen, quien estaba cada vez más desconfiada, comenzó a notar algo que no le gustó. Mientras todos se distraían con la música y el baile, Ricardo había desaparecido discretamente. Carmen, al principio, pensó que quizás había ido al baño o a tomar aire, pero algo la impulsó a seguirlo. Manteniéndose a una distancia prudente, comenzó a observarlo con más atención. Con paso firme y seguro, Ricardo se dirigió hacia el despacho de don Aurelio, donde la familia guardaba los documentos más importantes. Carmen, sorprendida por la rapidez con la que había desaparecido entre los invitados, decidió seguirlo. A través de una pequeña rendija en la puerta, pudo verlo dentro, agachado junto a un escritorio, tomando notas en un cuaderno pequeño, mientras sus ojos recorrían los papeles que se encontraban sobre la mesa. Carmen, casi sin respiración, observó cómo Ricardo, con un semblante tranquilo, revisaba los documentos de propiedad de las tierras, los contratos de exportación y otros papeles cruciales para el bienestar económico de la familia. Estaba anotando algo, pero no estaba tomando notas sobre la familia, ni sobre su historia o su gente. No, estaba tomando notas sobre los bienes más valiosos que la familia Vázquez poseía. Sabía que esos documentos representaban una fortuna, y su plan estaba cada vez más cerca de ser ejecutado. En ese momento, Carmen comprendió lo que estaba ocurriendo. Ricardo no era un hombre enamorado. No estaba allí para proteger a Elena, ni para construir un futuro a su lado. No, Ricardo Mendoza era un impostor, un criminal que había logrado infiltrar una de las familias más poderosas de Guadalajara. Carmen comenzó a conectar los puntos que, hasta ese momento, le habían parecido aislados. Las cicatrices en sus manos, las quemaduras en sus muñecas, su actitud extraña durante la cena de ensayo, y ahora esta escena en la que se encontraba tomando notas sobre los bienes familiares. Todo encajaba. Ricardo había estado estudiando a la familia Vázquez durante meses, sin que nadie sospechara. Carmen se sintió traicionada, no solo por Ricardo, sino por su propia familia, que había sido tan confiada. El hombre que su prima Elena había elegido como esposo no solo no era quien decía ser, sino que había planeado robar a la familia desde el principio. La boda, lejos de ser un inicio de felicidad, estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Esa noche, mientras la fiesta continuaba en el salón, Carmen decidió que debía actuar, pero no podía hacerlo a la ligera. Necesitaba pruebas sólidas antes de confrontar a Ricardo, peor aún, a Elena. Sabía que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg, pero sentía que el tiempo se la agotaba. La imagen del cuaderno de Ricardo,
con sus anotaciones sobre las propiedades de la familia, no la dejaría tranquila hasta que pudiera conseguir más evidencia. Mientras tanto, Ricardo, al parecer ajeno a la vigilancia de Carmen, seguía tejiendo su red de engaños. Se acercó a Elena, tomándola de la mano con esa sonrisa encantadora que había usado para ganarse su confianza. Pero en su mente estaba calculando el próximo paso. Sabía que, en poco tiempo, podría tener acceso a todo lo que había planeado. Todo lo que tenía que hacer era esperar el momento perfecto para actuar. ¿Te está sorprendiendo lo que Ricardo realmente está haciendo? Si quieres ver cómo se desenvuelve esta historia y cómo Carmen descubrirá la verdad detrás de los planes de Ricardo, suscríbete ahora y no te pierdas el próximo capítulo de este intrigante misterio. El giro que se viene cambiará todo. Carmen no podía soportar más el peso de lo que había descubierto. Cada pieza del rompecabezas que había ido uniendo en su mente solo confirmaba sus peores sospechas. Ricardo Mendoza no solo era un hombre de intereses oscuros, sino que estaba vinculado a una red criminal mucho más grande de lo que nadie podía imaginar. A medida que avanzaba la noche y la recepción de bodas continuaba con su brillo superficial de felicidad, Carmen sentía como su estómago se tensaba con cada momento que pasaba. El hombre que su prima Elena había elegido como esposo, el hombre que se había mostrado tan amable y perfecto, estaba en medio de un plan que destruiría no solo su vida, sino la vida de toda su familia. Decidida a descubrir la verdad completa, Carmen se retiró discretamente del salón de baile, con la excusa de que necesitaba tomar aire. Nadie sospechaba que, bajo su fachada tranquila, la enfermera había pasado la última hora recopilando información, conectando los puntos que todos los demás habían ignorado. La situación era más grave de lo que cualquier miembro de la familia había imaginado. Ricardo Mendoza no solo tenía la intención de robarles, estaba a punto de ejecutar el golpe más audaz de su carrera criminal, y lo peor de todo era que nadie estaba preparado para lo que se avecinaba. Carmen se dirigió a las habitaciones privadas de Ricardo, donde había estado guardando sus pertenencias personales mientras se cortejaba a Elena. Sabía que si quería descubrir la verdad, tenía que actuar rápido. Al llegar a su habitación, Carmen usó un pequeño truco que había aprendido de su tiempo en el hospital: abrir cerraduras sin hacer ruido, sin dejar rastro. Había observado a los sirvientes durante la recepción y sabía que no quedaba mucho tiempo antes de que alguien notara su ausencia. Dentro del cuarto, Carmen se acercó al escritorio de Ricardo, donde la luz de una lámpara iluminaba varios papeles esparcidos. En la mesa había un cuaderno pequeño, con anotaciones que ya había visto antes, pero ahora sabía que no se trataba de simples notas sobre su vida cotidiana. Era mucho más. Abrió el cuaderno con cautela, sus manos temblando ligeramente, y en la primera página encontró un mapa detallado. A medida que sus ojos recorrían los contornos de la ciudad, se dio cuenta de que el mapa no solo incluía las propiedades de la familia Vázquez, sino también las de otras familias prominentes de Guadalajara. El corazón de Carmen latió con fuerza mientras sus dedos tocaban las líneas que marcaban las rutas hacia las casas de esos ricos comerciantes y terratenientes. No era solo un mapa común. Era un plan, un esquema minuciosamente trazado para llevar a cabo una serie de robos. Las propiedades de las familias más influyentes de la ciudad estaban claramente delineadas, y lo más inquietante de todo era que, en el borde del mapa, había un símbolo familiar, un cuervo, el mismo símbolo que Ricardo había usado como apodo entre su banda criminal. Carmen no podía creer lo que estaba viendo. Ricardo no era solo un ladrón. Era parte de una banda criminal conocida como Los Cuervos, una organización que había estado aterrorizando la región durante meses. Los Cuervos eran una banda de dinamiteros y asaltantes de trenes que operaban en todo el occidente de México, saqueando minas, haciendas y propiedades de ricos terratenientes. Nunca se había sabido mucho de ellos, ya que operaban bajo la sombra, siempre en la oscuridad, siempre en silencio. Pero Carmen ahora entendía todo. Ricardo Mendoza era Cuervo Negro, el líder de esta red criminal, y había estado infiltrándose en la alta sociedad de Guadalajara para preparar el mayor golpe de su vida. Con la mente acelerada, Carmen continuó revisando los papeles sobre la mesa. En ese momento, su mirada se posó en un telegrama. El papel, ligeramente arrugado, estaba fechado solo 3 días antes de la boda. Carmen lo desdobló con rapidez y leyó el mensaje con creciente horror. Nido confirmado, huevos de oro ubicados, proceder según plan original, volar al amanecer del día siguiente. El mensaje era claro. El nido hacía referencia a la familia Vázquez, y los huevos de oro eran sus bienes más valiosos, aquellos que Ricardo había estado estudiando cuidadosamente durante todo el tiempo que había estado cortejando a Elena.
Carmen entendió que el plan original no solo implicaba robar a los Vázquez, sino también destruir a todos los que pudieran ser testigos de su traición. El ataque estaba programado para el día siguiente, al amanecer. Ricardo no solo había planeado un robo meticuloso, sino que también había estado espiando a Elena y a su familia. Había tenido acceso a sus rutinas, a sus hábitos. Sabía a qué hora don Aurelio tomaba su té por la mañana, sabía cuándo Elena salía a caminar por la Alameda, y sabía los momentos exactos en los que la familia estaba más vulnerable. Pero lo más aterrador era el detalle adicional. Ricardo también había planeado eliminar a cualquier testigo que pudiera identificarlo después de llevar a cabo el robo. Su objetivo no era solo el botín, sino también la eliminación de los Vázquez como una amenaza para su futura libertad. Carmen, con el corazón en un puño, comprendió la magnitud de la mentira que Ricardo había construido. No solo había engañado a Elena y a su familia, sino que había estado orquestando una tragedia que, si no se detenía, cambiaría para siempre el destino de los Vázquez. Con el telegrama en la mano y el mapa en su poder, Carmen sabía que no podía seguir esperando. Necesitaba actuar, pero también sabía que no podía hacerlo sola. Tenía que advertir a don Aurelio y a Elena, pero hacerlo sin alertar a Ricardo sería un reto. Cada paso que daba ahora estaba plagado de peligro. Ricardo, Cuervo Negro, ya estaba al tanto de los movimientos de la familia. Si Carmen se equivocaba, todo lo que había descubierto podría volverse en su contra y el plan criminal podría ejecutarse antes de que pudiera intervenir. ¿Te está sorprendiendo lo que Carmen acaba de descubrir? Si el giro que acaba de dar la historia te ha dejado sin aliento, suscríbete para seguir viendo cómo se destapa la verdad y qué hará Carmen con esta información. No te lo puedes perder. La noche de bodas había comenzado como un sueño para Elena Vázquez, una celebración del amor, de la unión con el hombre que pensaba sería su compañero de vida. La casa de los Vázquez, con su decoración lujosa y su jardín iluminado por miles de luces, era el escenario perfecto para una noche que debería haber estado marcada por la felicidad. Los invitados celebraban entre risas y brindis, disfrutando de una fiesta que parecía interminable, sin saber que, en medio de todo, se gestaba una tragedia de proporciones inimaginables. Ricardo Mendoza, o más bien, Cuervo Negro, como Carmen había descubierto en sus investigaciones, había estado esperando este momento. Mientras todos se relajaban, disfrutando del evento, él se deslizaba por la casa con una calma inquietante. Su mente estaba centrada en un solo objetivo, robarle todo a la familia Vázquez. Pero no solo eso. El ataque que tenía planeado no era solo para obtener riquezas, sino para despojar a los Vázquez de todo lo que representaban, desde su posición social hasta su paz emocional. Carmen, al percatarse del inminente peligro, sabía que el momento de actuar había llegado. Decidió interceptar a Ricardo antes de que pudiera hacer daño. Había seguido cada uno de sus pasos, había investigado cada rincón de la casa donde él había estado memorizando los detalles, y ahora, con el telegrama en mano y la verdad finalmente revelada, estaba lista para detenerlo. Carmen no iba a permitir que su prima, Elena, se convirtiera en víctima de este hombre, ni que su familia sufriera más de lo que ya había sucedido. Carmen se dirigió al despacho de don Aurelio, donde sabía que Ricardo planeaba actuar. A esa hora de la noche, la familia Vázquez ya estaba cansada de las celebraciones, y la mansión estaba en silencio, con solo unos pocos sirvientes rondando por los pasillos. Con cada paso que daba, el pulso de Carmen se aceleraba. Sabía que no había tiempo que perder, y que si no lograba llegar antes de que Ricardo ejecutara su plan, todo sería irreversible. Al llegar a la puerta del despacho, Carmen empujó con fuerza, irrumpiendo justo cuando Ricardo estaba a punto de abrir una de las cajas fuertes de don Aurelio. El brillo del candado desvelado bajo la tenue luz de la lámpara fue suficiente para confirmar sus peores sospechas. Ricardo, al ver a Carmen entrar, sonrió de manera fría, como si ya hubiera esperado su llegada. «¿Qué estás haciendo aquí, Carmen?», preguntó Ricardo con una calma desconcertante. Pero Carmen, con su mirada firme y decidida, no vaciló. «Lo sé todo, Ricardo», respondió con voz baja pero clara. «Sé quién eres y lo que has planeado hacer». Ricardo no mostró ni un atisbo de sorpresa. En su lugar, sus ojos se iluminaron con una mezcla de desafío y desdén. «No tienes idea de lo que estás diciendo», dijo con una sonrisa burlona. «Este juego ha terminado, pero no te preocupes, no te haré daño, aún». Carmen no retrocedió, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que tenía que impedir que Ricardo completara su plan, pero también entendía que no podía hacerlo sola. Tenía que alertar a don Aurelio, a Elena,
A todos. Mientras Ricardo se acercaba a la caja fuerte con una tranquilidad alarmante, Carmen sintió una creciente sensación de impotencia. «Ricardo, detente. La justicia te alcanzará», le gritó Carmen, intentando que sus palabras le llegaran. Pero la mirada de Ricardo era implacable, como si nada pudiera detenerlo. Sabía que, en cuanto terminara su trabajo esa noche, su vida tomaría un rumbo irreversible. De repente, un ruido proveniente del pasillo interrumpió la tensa atmósfera. Carmen miró hacia atrás y vio a don Aurelio, quien había escuchado la conmoción y se acercaba rápidamente al despacho. Al ver a su yerno frente a la caja fuerte, su expresión cambió de confusión a horror. No podía creer lo que veía. «Ricardo, ¿qué estás haciendo?», exclamó don Aurelio, su voz llena de incredulidad. En ese momento, todo lo que había sido una ilusión perfecta en la vida de la familia Vázquez se desmoronó ante sus ojos. El hombre que había aceptado como parte de su familia, el hombre que había dado su hija a cambio de una promesa de amor y seguridad, estaba a punto de robarle todo. La verdad salió a la luz en un estallido de desesperación. Ricardo, ante la mirada horrorizada de don Aurelio y Carmen, se echó hacia atrás, dejando caer una llave que había estado sosteniendo con firmeza. «Esto no es lo que parece», murmuró con una sonrisa amarga. «Pensaron que todo estaba bajo control, pero en realidad todo estaba diseñado para mí». Fue entonces cuando Carmen, sin dudar, corrió hacia el escritorio donde había encontrado el telegrama. Tomó el papel arrugado y se lo mostró a don Aurelio. Esto es lo que Ricardo planeaba. No era solo un robo. Quería acabar con todos ustedes, eliminar a cualquier testigo. El rostro de don Aurelio se descompuso al leer el mensaje. «No puede ser», murmuró, más para sí mismo que para nadie más. La mirada de Elena, que había llegado al despacho en ese momento, se llenó de horror. La mujer que pensó que había encontrado su felicidad con Ricardo estaba ahora enfrentando la cruda realidad. Su esposo era un criminal, un hombre que había planeado robarle no solo sus bienes, sino también su vida. La boda que había sido el día más feliz de su vida, ahora era el inicio de una pesadilla. Ricardo, viendo que su mentira había sido expuesta, reaccionó con una frialdad aterradora. Antes de que alguien pudiera reaccionar, hizo un movimiento rápido y sacó una pistola de entre su chaqueta. El caos estalló en el despacho, y lo que había sido una confrontación tensa se convirtió en una carrera contra el tiempo. Pero antes de que pudiera hacer algo, Carmen, con una agilidad impresionante, lanzó un pesado candelabro hacia él. El impacto lo desorientó lo suficiente como para que don Aurelio pudiera tomar el control y alcanzar una escopeta que tenía guardada bajo su cama. Pero Ricardo, tan preparado como siempre, no iba a luchar. En lugar de eso, corrió hacia la ventana y saltó, escapando rápidamente hacia la oscuridad de la noche, dejando atrás a una familia rota. Las consecuencias fueron devastadoras. Aunque Ricardo fue finalmente capturado por las autoridades días después, su fuga dejó una cicatriz que no podría sanar tan fácilmente. La familia Vázquez, marcada por la traición de un hombre que había estado entre ellos todo ese tiempo, nunca volvió a ser la misma. La sensación de desconfianza se instaló en cada rincón de la mansión. Don Aurelio, que siempre había sido el pilar de la familia, cayó en una espiral de paranoia, tomando medidas extremas para proteger su fortuna. Elena, cuya vida había sido devastada por la traición de Ricardo, nunca volvió a confiar completamente en nadie. La desconfianza se apoderó de la familia Vázquez, y las cicatrices emocionales que quedaron fueron mucho más profundas que cualquier pérdida material. Las generaciones siguientes de la familia Vázquez crecieron bajo la sombra de lo que había ocurrido. La historia de la traición de Ricardo Mendoza, de cómo las apariencias pueden ser una máscara para el mal más profundo, se transmitió de generación en generación. Y aunque la justicia alcanzó a Ricardo, quien murió en prisión sin mostrar arrepentimiento, la verdadera lección de la historia fue clara. Las apariencias siempre pueden engañarnos. Si esta historia te ha dejado sin palabras, no olvides darle like y suscribirte al canal. Y si crees que todos deben conocer la verdad detrás de las apariencias, comparte este video con tus amigos. Nunca sabemos qué secretos pueden estar ocultos detrás de la fachada perfecta de alguien.